hablar con Marcelo Cabrera, a quien agradecemos. La verdad, Marcelo, al saludarle, lo hemos buscado desde que fue legislador electo para poder entrevistarle. Ha sido difícil, sabemos que las tareas son múltiples, después el salto al ministerio, y seguimos insistiendo durante todo este tiempo, casi el primer mes, mañana se cumple un mes del gobierno, para tenerlo en Radio Quito y en Platinum FM, como siempre lo tuvimos durante largos años y en distintas entrevistas. No fue tan fácil la coordinación, ahora ya es una realidad. Y qué bueno que podamos conversar para escucharle, entender sus planes y sus propuestas y las visiones que tiene ahora mismo del desarrollo del país. Marcelo Cabrera, el ministro de Obras Públicas, aquí en Radio Quito, Platinum FM, Ecuador Radio. Muy buenos días, el país le escucha. Buenos días, Gonzalo. Un gusto enorme poder dialogar con usted, el poder hacerlo a través de Radio Quito, Platinum, etcétera, y desde luego siempre a tu disposición, querido Gonzalo. Para mí es una verdadera obligación el dar a conocer a la ciudadanía lo que venimos haciendo en el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Efectivamente, Gonzalo, vamos a cumplir el día de mañana el primer mes de actividades y desde luego en este primer mes, que ha sido un mes duro, complicado, difícil por el estado que hemos venido recibiendo el ministerio. Sin embargo, también ha servido no solamente para conocer el estado, sino además para plantearnos ya planes y programas importantes de lo que significa el unir al Ecuador. Unir al Ecuador, Gonzalo, mediante la construcción de vías, de expeditas, en buenas condiciones, unir al Ecuador con puertos que definitivamente presten el mejor servicio al país, con aeropuertos también que pues den al país la posibilidad de una interconexión expedita. Desde luego, Gonzalo, lo estamos haciendo también en este primer mes a través del diálogo. Mire usted, fue justamente el ministerio, la cartera que tengo el honor de presidir, la que inició el diálogo con los señores choferes o transportistas, diálogo que lo venimos desarrollando ya desde hace pocas semanas en la búsqueda, Gonzalo, de encontrar una solución a estos álgidos temas que el país tiene, con grave crisis social, económica, política, de salud, etcétera, etcétera. En fin, tratamos, Gonzalo, de hacerlo mejor por este país que nos vio nacer y crecer. Vamos a entregar después de unos minutos un tiempo para hablar del tema del transporte. Hay una comisión que está trabajando, está, como usted ha dicho bien, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a la cabeza, pero están también varios ministerios, bueno, el Ministerio de Gobierno con el viceministro, está Finanzas, porque claro, es una acción articulada de todo el gobierno y también buscar soluciones para que el transporte sea cada vez mejor, más expedito y de buena calidad. Y el tema del diésel sí que ha sido un asunto a discutir y que hay que hacerlo con profundidad, sobre todo con criterio técnico para no perjudicar a nadie, menos a los más pobres, naturalmente. Ahora, señor ministro, ¿cómo se diseña en un Ministerio de Obras Públicas las prioridades? ¿Por dónde empezar? La administración de la escasez en tiempos complejos y apretados de economía es un tema clave, porque hay cosas que las puede y debe hacer el ministerio, y hay otras que no las puede y tal vez no las debe hacer, pero sí supervisar y emprender en grandes iniciativas a fin de que la obra pública no se paralice un día. Viene también el otro tema, que es la tratativa del mantenimiento de las obras existentes, el cuidar que las montañas no se derrumben encima de las carreteras causando tragedias o cortes significativos, el velar porque los lechos de los ríos tampoco se desborden, y hacer gaviones y hacer... Es decir, es un mundo, digamos así, de cosas en las que hay que preocuparse y hay que trazar líneas maestras
de prioridades. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo mira hoy esa realidad? Porque sin obra pública el país permanecería aislado. Sin obra pública no podríamos tener los alimentos de una región a otra y no podrían movilizarse las personas. Señor ministro. Efectivamente, Gonzalo, así es. Por ello que hemos venido trabajando en diseñar varios programas, tanto de mantenimiento vial rutinario, cuanto también de mantenimiento por resultados, que se lo lleva a cabo con la CAF, por ejemplo, con un crédito de la CAF. Aquí, Gonzalo, solamente en este paquete de vías hay una inversión por parte del Ministerio de 147 millones de dólares en obras tan importantes en varias provincias del país que cubren aproximadamente una longitud de 1,000 kilómetros aproximadamente. Por otro lado, Gonzalo, también avanzamos en este primer mes en la preparación de un paquete importante de concesiones viales. Concesiones viales que en un número de 18 aspiran a cubrir al país en una longitud aproximada de 1,400 kilómetros. Concesiones viales que aspiramos a lograr una inversión de 5,000 millones de dólares con una generación de empleo y trabajo de 600,000 plazas de trabajo. Por otro lado, como decía yo, está también un crédito chino, está también el mantenimiento vial rutinario y está también el trabajo y las visitas permanentes a diferentes provincias del país con la finalidad de observar, de mirar cómo está la actividad del ministerio en las provincias del Ecuador. En ese contexto, Gonzalo, en vías de comunicación nosotros creemos que en estos 4 años podemos, con diferentes programas, cubrir una longitud aproximada de 4,000 kilómetros de vías, sin contar los trabajos importantes que se harán tanto en puertos, aeropuertos, etcétera, etcétera. Desde luego también, como usted bien lo señala, estamos listos para atender las emergencias, como por ejemplo la que tenemos en la vía Quito, Baeza, Lago Agrio, Coca, como la que tenemos en la ciudad de Macas, en donde esta semana arrancamos ya con los estudios previos que tienen que ser de inmediato con la finalidad de reparar el acceso por el río Pano hacia esta querida ciudad de Macas. De tal manera que todos estos aspectos, Gonzalo, los venimos trabajando. Cierto es, en medio de una escasez económica, en medio de problemas económicos, pero cierto es también con toda la voluntad de poner todo nuestro esfuerzo por el bien del país. El apunte que acaba de hacer usted sobre la carretera al Coca, la regresión, esta erosión regresiva del río, amenaza, a poblaciones, a San Luis concretamente, pero amenaza también la conectividad de la Sierra de la Costa y un proyecto hidráulico grande. Nos vamos a referir a él más adelante con Gonzalo Uquillas, que está al frente del SELEC, pero es un tema de atención nacional. Y usted mencionaba lo de el río Pano. Yo recuerdo desde la construcción del primer puente sobre el río Pano en la época del presidente Febres Cordero, cuántas veces el río se ha desbordado, cuántas veces ha llevado puentes y carreteras ahí, conectando o desconectando en su momento a las poblaciones como Sevilla de Oro y todo lo que es Cutucú, Transcurucú del resto del país, o el Pastaza. Estos días hemos visto en la provincia el desbordamiento de ríos con grave afectación para las personas. No podemos desconocer que nuestra naturaleza es feraz, que los ríos crecen y se llevan producción, gente, que hay cuestiones como lo que usted recordará bien,
Marcelo, el deslave de Chunchi en los años 80. Recién este año se volvió a generar una gran depresión de tierra que se llevó. Entonces tenemos que estar atentos a todo eso, y eso cuesta mucho dinero. Además, cómo no, algo muy importante, la coordinación adecuada entre el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados, que tienen a su cargo centenas de caminos vecinales, de carreteras internas, algunas muy bien pensadas, planificadas y mantenidas, otras no tanto. Entonces, esto es una visión global, ¿no? Para la que se requieren muchos recursos y saber destinar esos recursos en la escasez con las prioridades. Señor ministro. Efectivamente, Gonzalo, la coordinación con los gobiernos seccionales, alcaldías y prefecturas, GATS parroquiales es de fundamental importancia. Nosotros en este primer mes hemos pretendido dialogar con un buen número de prefectos y alcaldes. Lo vamos a hacer de una manera más amplia, más participativa en los próximos días, porque es indudable que en este país ahora de la escasez tenemos que sumar esfuerzos y voluntades con la finalidad de ir solventando los graves problemas que tenemos en diferentes zonas del país. Miren, García Moreno soñó con un tren, Eloy Alfaro lo concretó. Hoy no podemos descuidarnos, tenemos vías que unen, por ejemplo, Ibarra con la zona norte, Esmeraldas, tenemos la vía del noroccidente para conectar Pichincha también con Esmeraldas y otras zonas del país, Manabí. Tenemos la tradicional vía de los años 60 de la constructora Granda Centeno, que une Quito con Santo Domingo, Baloac, Santo Domingo, por donde se ha movilizado buena parte de la producción del país por años. Tenemos la vía en Cotopaxi, La Maná, en fin, tenemos más al sur la Patatanga Bucay, las vías en su tierra, Cuenca, que conducen a la costa, pero hay un sueño, que es esa carretera que una autopista con, no sé, varios carriles que une a Quito, Guayaquil. Sabemos que es una obra gigante y costosa, pero hay también estudios. Yo recuerdo hace años, todavía en la época de la televisión, estamos hablando de unos cuantos años ya, pues tal vez más de una década, ¿no?, de haber hablado con técnicos, con ingenieros, de un proyecto que había, por ejemplo, en la Universidad de San Francisco de Quito, que se llamaba la Autopista del Sol. Los estudios están allí. Se puede contratar con empresas grandes, que por supuesto ganen dinero, porque para eso son empresas, pero que le dejen al país una obra pública expedita, grande, con gigantes obras de ingeniería y túneles, y que permitan movilizar la producción en poco tiempo. ¿Por qué no pensar en una autopista que conduzca al transporte público entre Quito y Guayaquil en 3 horas y media, en 3 horas, qué sé yo, y cambie la dinámica del país? Que dejemos de lado esos grandes derrumbes ya para siempre y nos conectemos por gigantescos túneles. Yo sé que es una obra de ingeniería monumental, pero si hay aspiraciones grandes y monumentales y seres visionarios que quieren pasar a la historia, hay que emprender en obras monumentales. Ministro Marcelo Cabrera. Gonzalo, uno de los objetivos que el señor presidente de la República me ha pedido es justamente la autopista Quito-Guayaquil, unida por un corredor central que, naciendo desde Cuenca, avance por Riobamba, Ambato, hasta empatar con la autopista, y desde luego también ha pedido la autopista del Oriente, de tal manera que se está trabajando y no dejamos de soñar que con inversiones de diferente origen, sea nacional o extranjero, podamos plantear esa posibilidad que usted lo menciona, Gonzalo. Reitero, señor presidente de la República, planteado como un objetivo el conseguir esas 3 autopistas importantísimas, como usted bien lo señala, para el desarrollo del país. En ese andarivel, en ese objetivo estamos trabajando. Recién inicia el gobierno del encuentro y ciertamente aspiramos y soñamos, Gonzalo, con que esa posibilidad se encuentre y se ejecute definitivamente por el bien del país. Es cultura, es economía,
es desarrollo, y necesitamos eso. ¿Para qué? Para que los más pobres también tengan mejores condiciones de vida. Y además usted mencionó algo muy importante del ámbito vial: plazas de trabajo a 600.000 personas. Ahora que lo que más importa es el desarrollo social y las plazas de trabajo para mover la economía, para que la gente que no tiene empleo tenga empleo, una gran obra vial puede cambiar el país. Yo recuerdo hace tal vez más de 15 años, probablemente, cuando la carretera panamericana estaba absolutamente destruida. Y se hizo un convenio con un grupo privado, y mucha gente decía, no, pero tenemos que pagar peajes. Hoy, ¿cómo agradecemos tener que pagar esos peajes para tener una vía bien mantenida, sin esos gigantes agujeros que destruían los automóviles, que destruían el transporte público al privado y ponían en riesgo la vida? Esa debe ser una gran meta, y se puede hacer. Ojalá, por supuesto, hay que hacerlo con grandes empresas de ingeniería mundial, con un concurso transparente y abierto, sin dar 1 milímetro de espacio para la corrupción. Pero podría ser una gran cruzada nacional y un gran legado para la historia del país. En el siglo XXI se construyó esa gran autopista con esos otros ejes viales que usted bien mencionaba. No quiero dejar de apuntar, Marcelo, lo que usted bien dijo al principio: el diálogo con el sector del transporte, diálogo difícil. Ha subido el diésel, bien, porque se libera el diésel. Qué duro fue los momentos de octubre de 2019, cuando un grupo de ecuatorianos puso en vilo al país y a la democracia por el tema de la liberación de los precios de los combustibles. Y no es que queremos que se afecte, por supuesto, a los más pobres, no. Hay que dirigir adecuadamente el subsidio que tiene que haber a los que más lo necesitan, y no subsidiarnos a toda la población, a las personas que tienen dinero. De este debate se viene hablando años, desde que el presidente Maguad instauró el bono de desarrollo humano, en la época del presidente Correa. Dirigir el dinero, el escaso dinero que hay, a los que más lo necesitan. Y en el caso del transporte público, dirigir a la gente ese subsidio, y a los empresarios del transporte también decirles que tienen un compromiso social. Porque aquí tenemos alto nivel de accidentes, tenemos alta irresponsabilidad en el manejo, mala calidad del tratamiento a las personas que se desplazan, y son la mayoría. Y creo que ese es un gran reto que le corresponde al gobierno nacional también, articular adecuadamente en esas mesas del transporte. Señor ministro, con esta respuesta a la interrogante, terminaríamos por hoy el diálogo, agradeciéndole su sensibilidad y ojalá pudiendo establecer nuevos contactos más adelante. Por favor, con su respuesta, ¿cómo encaminamos un diálogo para que el Ecuador tenga un buen transporte público, que los transportadores y empresarios de transporte ganen el dinero, que es legítimo, pero también que se cuide el bolsillo de los más pobres? El día lunes, Gonzalo, tuvimos ya la segunda reunión de la comisión que se nombrara para tratar este delicado tema. Como usted bien lo mencionaba, es un tema que tiene que tratarse con mucha profundidad, con mucha delicadeza. Se trata de fondos públicos, se trata de ser extremadamente justos en las apreciaciones, de las conclusiones. Y esto tiene que ser, Gonzalo, un estudio técnico. Es absolutamente técnico, que luego de ver las conclusiones, los impactos que generan este incremento gradual de los combustibles, se trate de determinar, de focalizar los subsidios de una manera completamente justa, como yo lo señalé. El día lunes, Gonzalo, también se logró, uno de los primeros logros fue el que la vacunación que solicitaban los señores transportistas inicie el 19 de julio, de tal manera que ya por parte del dirigente de los transportistas se indicó que se van a hacer la entrega de 64.800 nombres para que inicien el programa de vacunación. De tal manera que todos estos aspectos se le está tratando, Gonzalo. Lo que pretendemos, lo que el señor presidente nos ha indicado, es pues poner las mesas de diálogo, de conversación, y evitar
las marchas, las presencia en las calles. ¿Por qué no nos acostumbramos en el país a dialogar, a conversar, a cruzar ideas, a cruzar conceptos para encontrar las mejores conclusiones? En ese contexto, Gonzalo, estamos avanzando y créase, pese a lo difícil, delicado, dificultoso que genera este tipo de encuentros, sin embargo, son absolutamente necesarios en nuestro país y en estos momentos tan duros y críticos que vivimos. Bueno, que lleguen a buen puerto. Y hablando de puertos, en otra ocasión tendremos oportunidad de hablar de eso, que es importante, la conexión del país con el mundo, puertos y aeropuertos, y hablaremos de muchos temas que están siempre en la agenda del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y quiero agradecer por habernos dedicado estos minutos, importante dialogar con el Ministro de Transporte y Obras Públicas, y al fin pudimos tenerlo con nosotros un tiempito. Yo sé que entre la agenda tremenda de un ministerio hay muchas cosas, pero también atender este tipo de diálogos para que la opinión pública en su derecho esté libre y bien informada, adecuadamente. Gracias, señor ministro Marcelo Cabrera, y ojalá podamos tener un contacto próximo muy pronto. Ha sido muy amable. Gonzalo, siempre a tus órdenes, por favor. Estaré abierto para futuros encuentros, incluso presenciales, Gonzalo, en donde podríamos tener pues la oportunidad de saludarle personalmente y sobre todo lo que usted indicaba, informar al país sobre las actividades del ministerio en los diferentes ámbitos de acción que le competen. Un saludo a quienes han escuchado este programa y siempre pues a sus órdenes, Gonzalo. Ha sido muy gentil el ministro de Obras Públicas, Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera.